Uno de cada 5 hombres alguna vez en su vida ha sufrido de depresión y he sido uno de ellos y logré superarlo. Y ahora les voy a contar las formas de cómo logré superar la depresión. Les comento que yo soy de Suecia y ahora vivo en Lima, Perú. Y se preguntarán por qué un hombre de Suecia tomó la decisión de venir a Perú a vivir. Y ahora les contaré. En mi país yo tenía todo. Tenía un buen trabajo, pero cuando llegaba a casa sentía un gran vacío y soledad. Me sentía solo. Preparaba mi comida y luego me refugiaba con los videojuegos. En las noches me costaba dormir, sobrepensaba mucho. Al día siguiente me levantaba a las 5 de la mañana y veía nevar, temperatura -10 grados y me iba al trabajo. Sentía mucho cansancio y pesadez y un vacío inexplicable, como si algo me faltaba en esta vida. Las temperaturas en mi país llegaban hasta -20 grados. Igual tenía que ir al trabajo. Normalmente una vez al mes me reunía con mi hermano y le decía que me sentía solo. Sentía que algo me faltaba en la vida. Y ahí es cuando un consejo me hizo cambiar toda mi vida. Me aconsejo que si me siento solo y no me ha ido bien en la parte sentimental en mi país, vaya de viaje, porque el amor no tocaría mi puerta. Yo tenía que buscarlo afuera. Ahí es cuando decidí venir a Perú. Desde que he venido a Perú, mi vida cambió. Acá las personas son muy amables, acogedoras. Me sentí valorado, amado, amé el clima, la comida, estoy fascinado y ahora trabajo desde casa. Eso me ayudó a dejar la depresión a un lado. El hecho de cambiar de aires, de viajar, de mudarme a un lugar donde me siento mejor. Otra razón que me ayudó a eliminar mi depresión es realizar ejercicio. Acá en Perú me metí a un gimnasio y ahora voy todos los días y con el buen clima no me da ni un poco de flojera de salir de mi casa a hacer ejercicio. Y por último, antes de dormir medito una hora diario. Una hora diaria. Realmente todo eso me ha ayudado bastante. Pienso que cada caso y cada persona es un mundo. Gracias a Dios yo tuve los medios económicos para poder irme y cambiar de vida. Pasar de un lugar donde me sentía solo a vivir a un lugar donde me siento valorado. Y no digo que tal vez en un futuro vuelva a mi país, pero al menos ya no estoy deprimido. Ahora me siento bien y tengo muchas ganas y mucha fe que las cosas van a mejorar. Yo decidí realizar cambios en mi vida, salí de mi zona de confort, de vivir en Suecia a vivir a Perú, porque me enamoré de este hermoso país y la gente me trata con mucho amor. Me siento valorado y ya no me siento solo. Creo que a veces uno debe hacer lo que te dicta el corazón. No tengan miedo de realizar cambios. A veces los cambios son para bien. Bueno amigos, este es mi primer vídeo. Les pido que por favor me apoyen y se suscriban. Voy a estar comentando más sobre mis historias
de vida en mis otros vídeos y mis consejos. Los quiero mucho y espero que mi historia les haya ayudado y motivado. Les mando un fuerte abrazo y beso.